Un cordial saludo para todas las y los televidentes de nuestro programa Fe y Culturas. Muchas gracias a todos ustedes por abrirnos sus espacios, sus hogares, sus lugares de trabajo y de estudio para acompañarnos y permitirnos acompañarlos durante sus diferentes actividades con este programa. Hoy, como hace un año, venimos hablando de las diferentes virtudes y de cómo estas virtudes, con todos los invitados que hemos tenido, nos han permitido reflexionar, concientizarnos, analizarlas y aprender de ellas para llevarlas mejor en nuestras vidas como familia, en nuestras vidas como sociedad, para mejorar a partir de todas estas virtudes. Hoy vamos a hablar de una virtud que más adelante vamos a hablar con nuestra invitada de cómo la concibe ella, porque es una palabra que inicialmente puede generar algunas discusiones acerca de lo que significa, y es la ternura. La ternura, nos dice el Papa Francisco, que es una virtud que denota fortaleza de ánimo y capacidad de atención, de compasión, de verdadera apertura al otro, de amor. Para hablar de esta virtud, tenemos una invitada que lleva esta virtud en su corazón, que tiene una gran energía, que es una mujer con un gran carisma. Para esta virtud tenemos como invitada a Jocelyn de Becerra. Jocelyn, muchas gracias por aceptar esta invitación. Te agradezco a ti, Gen. Gracias. Jocy, así como la conocemos, cuéntanos, ¿quién es Jocy? Bueno, yo creo que yo soy una mujer que se caracteriza por ser muy apasionada. Eso a veces es bueno y a veces es malo. Y muy curiosa. Pues me interesan las cosas, los fenómenos, las ideas. Y creo que eso ha un poco dirigido mi vida en estos 31 años que tengo. Muchas gracias, Jocy. Jocy, para empezar, y cuando hablamos de la ternura, ¿por qué escogiste esta virtud para hablar de ella? Y en este mismo sentido, ¿qué nos podrías decir acerca de la ternura como emoción y la ternura como virtud? Cuando hablamos de la ternura, ¿qué nos imaginamos inicialmente? Y tú, ¿por qué nos quieres venir a hablar de la ternura como una virtud? Sí, bueno, fíjate, la ternura es esta palabra, como bien tú decías, que su definición tiene como este truco, que bueno, uno dice, la ternura es eso que siento cuando veo a un bebé, o eso que siento cuando veo un cachorrito de cualquier especie, ¿no? Y en ese sentido, y ese sentimiento es un poco la emoción, la ternura como una emoción. Pero pues como todas las emociones es pasajera, ¿no? La ternura como emoción se siente y pasa la emoción. Ahora, la ternura como virtud implica un acto comprometido con el otro, ¿no? Y además es un compromiso de carácter, de disposición y de cuidado del otro, ¿no? Sostenido, implica acción además. Y entonces eso es un poco la diferencia a como vemos quizás la ternura como un sentimiento, algo que provoca, que se siente bonito, pero a ver, como virtud significa que no solamente sentimos bonito, sino hacemos bonito, ¿no? Y yo escogí hablar de esta virtud en particular porque en ese sentido me parece que tiene una gran fuerza transformadora. De hecho, bueno, teóricos como, no sé, Leonardo Boff, hablan justo de eso, ¿no? De cómo la virtud, la ternura como virtud es casi una forma de resistencia a unas dinámicas, por ejemplo, dinámicas de violencia, dinámicas de discriminación,
a dinámicas de utilitarismo. Yo siento y tengo la convicción de que la ternura tiene el poder de transformar esas dinámicas y convertirlas en dinámicas de relaciones justas, de relaciones no solamente justas, porque la justicia sin ternura es vacía, ¿sabes? Es desesperanzadora para la sociedad. Entonces, eso. Josie, cuando tú nos hablas de la ternura, cómo la has venido trabajando, cómo la has venido interiorizando, como esa virtud que también nos describes, ¿cómo la ves día a día? O sea, ¿cómo la trabajas tú y cómo la ves reflejada en la sociedad? Sí, bueno, yo creo que es un ejercicio diario y cotidiano. A ver, yo no me creo la experta en ternura ni soy maestra de la ternura, pero procuro entrenar el ojo a la ternura. Tú sabes, Gen, que hay una frase que a mí me encanta de un autor que se llama Gilbert Chesterton, que dice que hay que aprender a hacer ensayos de nubes iridescentes y de gatos extraviados. Y él habla de esto sobre todo refiriéndose a la belleza como virtud, pero creo que se aplica muy bien a la ternura, porque yo siento eso, que hay que entrenar, hay que hacer el ejercicio de entrenar el ojo para ver la fragilidad del otro, la vulnerabilidad del otro. Al final, la ternura un poco es entender que el otro es vulnerable y procurar protegerlo, acompañarlo en esa vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, hay que primero, es difícil, pero hay que primero procurar entrenar nuestros sentidos a la sensibilidad y a dejarnos conmover. Yo creo que tenemos mucho miedo de dejarnos conmover, porque conmoverse implica también nosotros descubrir nuestra vulnerabilidad. Así es. ¿Sabes? Implica que nosotros entendamos que somos frágiles ante la vida y ante el otro, que puede ser un individuo, pero puede ser una comunidad, una sociedad, un país. Implica eso, implica que yo me abra, que yo entienda mi fragilidad ante el otro y en esa fragilidad propia reconocer la fragilidad del otro, la vulnerabilidad del otro. Que tú nos haces caer en cuenta de lo difícil que es que hemos tenido por quizá acorazarnos, por resguardarnos de aceptar la vulnerabilidad, nuestra vulnerabilidad y nuestra vulnerabilidad más aún ante los otros. Porque parece que estamos, a veces sentimos, y quizás no sea cierto eso, pero es lo que sentimos, y quizá con el agobio de algunas redes sociales, algunas presiones sociales, de parecer que siempre somos fuertes. Y eso nos permite hacer como una coraza, y una de las cuestiones ahí es no dejarnos ver la vulnerabilidad, porque parece que quedamos débiles, expuestos. Quizá por eso la ternura como virtud trae como esta cuestión de que lo primero la imaginamos de otras formas, como la emoción, como tú bien lo expresaste, y a veces no la tenemos en cuenta como la virtud, cómo la podemos trabajar en nosotros mismos y como sociedad. Josie, gracias por hacernos caer en cuenta pues, precisamente de esta virtud y cómo la podemos trabajar, y en este mismo sentido, ¿qué podríamos decir? ¿Qué otras virtudes, ya has más o menos explicado qué otras virtudes complementan la virtud de la ternura y qué comportamientos en esto se oponen a la ternura? Ok, mira, sin duda la empatía está sumamente relacionada con la ternura. La compasión, tú bien lo decías, citando al Papa Francisco, la compasión, la misericordia. ¿En qué se distingue quizás la ternura de estas otras virtudes? Por ejemplo, la empatía es una virtud cognitiva y también es una virtud, digamos, ética, ¿no? Pero no necesariamente implica acción.
Es decir, yo me puedo poner en tu lugar, Gen, y puedo entender tus pensamientos y tus emociones, pero no necesariamente busco acompañarte, cuidarte, escucharte, sí, consolarte. Por ejemplo, en el caso de la compasión, hay un componente también de sufrimiento. En la ternura no necesariamente está el sufrimiento, y además tienes ese componente de actúo, estoy ahí contigo, te cuido, te abrazo, que a veces yo siento que en la cotidianidad a veces nos mandamos un mensajito que dice te abrazo, te mando un abrazo. A ver, pero ¿cuántos de verdad nos atrevemos a abrazarnos así, al contacto físico? A decir, te quiero abrazar apretado. A decir, cuéntame, Henry, cuéntame, quiero escucharte. Estoy interesada por ti, estoy interesada en tu vida, en cómo estás. Estoy aquí a tu lado. ¿Qué necesitas? ¿No? Yosine, y ahora quizá cuando hablamos del respeto a la individualidad de cada uno de nosotros, entonces eso no es que vaya en contravía de la ternura, pero quizá lo hemos sentido como lejanía. ¿Cómo podemos, respetando la individualidad de cada uno de nosotros, ser más conscientes de esa ternura? O sea, nosotros como personas, ¿cómo podemos decirle al otro que puede ser, o sea, que podemos ser ternura, que pueden ser ternura y que podemos precisamente expresarnos vulnerabilidad, podemos abrazarnos y podemos compartir esta virtud de la ternura? Sí. La ternura es de valientes. La ternura implica mucha valentía. Y por supuesto tú no puedes forzar la valentía en nadie, ¿no? Pero sí puedes, y no la puedes enseñar, además, que es algo que nos gustaría hacer, ¿no? Sí. Yo voy a venir aquí y te voy a decir, Henry, así es como se es tierno. Eso, pues, el conocimiento lo puedes tener, pero el ejercicio es otra cosa. Y lo que sí puedes hacer es inspirar la ternura. Y eso se hace, bueno, teniendo uno la valentía de ser vulnerable con el otro. Es decir, no es que yo te digo, Henry, necesito que seas vulnerable conmigo para yo poder ser tierna contigo o para yo poder tener esta virtud contigo. No, yo me muestro vulnerable contigo, y ojalá eso te inspire a también ser vulnerable y poder compartir en sociedad entre nosotros y entre comunidades esa virtud, ¿no? Realmente se requiere mucha, como nos haces aquí caer en cuenta, mucha valentía para expresar esa vulnerabilidad. Hay una conferencia del poder de la vulnerabilidad de una doctora estadounidense que no recuerdo en este momento el nombre, que ha sido muy importante por eso, porque efectivamente nos ha costado esa valentía de expresarnos, de sentirnos vulnerables ante los otros, pero no tener problema con ello, que también es un trabajo más personal, y precisamente tú nos haces caer en cuenta de a partir de ahí cómo podemos también aceptar la ternura en nuestras vidas. ¿Cómo relacionas tú además la virtud de la ternura con la fe cristiana? Bueno, me parece que es San Francisco de Asís que decía que la ternura se expresaba en la misericordia de Dios. Yo creo que Dios se hizo a sí mismo tierno. Dios decidió venir al mundo como un bebé. Y no hay cosa que nos inspire más ternura que un bebé en la vida. O sea, y es además una respuesta biológica, instintiva. Y el amor de Dios es tierno porque abraza esa vulnerabilidad, abraza la fragilidad de nosotros. Y además nos dignifica. Cuando yo reconozco en la fe que todos somos hijos de Dios y que todos somos dignos de amor y que todos somos falibles, finitos,
yo puedo empezar a ejercitar esa ternura hacia el otro, puedo empezar a ejercitar esa compasión, esa misericordia, ese perdón. Puedo además hacer algo que es súper difícil, Gen, que es reconciliarme con el otro. Porque lo reconozco también como hijo de Dios. Ni él es, no somos criaturas diferentes, creadas de maneras diferentes, no somos hijos de Dios. Y eso entonces es un paso a la reconciliación, que por supuesto es algo también más complejo, pero yo creo que la ternura es una piedra fundamental para eso, para la construcción de paz, para el fortalecimiento del tejido social también, pero para la reconciliación yo creo que es fundamental. Claro, porque si nos relacionamos desde nuestra vulnerabilidad, desde permitirnos ser sin tener que aparentar, sin tener que ser otros, sin tener que estar con murallas, las murallas no nos van a permitir abrazarnos, no nos van a permitir juntarnos. Entonces desde ahí podemos hablar de la ternura en esta importancia cristiana de ser comunidad, como tal. Así es, así es. Y sabes que eso que mencionas de las murallas y tal, una de los fundamentos de la fe es el perdón. Y una persona que está llena de murallas, que está llena de miedos, pero que pareciera que es soberbia y que es difícilmente puede perdonar, por ejemplo, y difícilmente se puede perdonar a sí mismo también, ya ni contar a perdonar a otros. Entonces, y yo creo que también por eso el Papa Francisco ha insistido muchísimo en esta teología de la ternura, de cómo manifiesta esa misericordia de Dios, de cómo la ternura manifiesta el amor de Dios, porque vivimos tiempos de guerra en los cuales estamos además expuestos a tantas distracciones que nos impiden eso que hablábamos de conmovernos, ¿sabes? Nos impide dejarnos conmover por el sufrimiento del otro, por la fragilidad del otro, por la alegría del otro, porque también es eso, ¿no? No puedo, estoy tan distraída y estoy en este mundo lleno de estímulos que no me permito conmoverme por el sufrimiento y por la alegría incluso de los demás. Entonces, yo creo que es importante ese énfasis que hace el Papa Francisco en torno a la ternura y la fe. Así es que muchas gracias por traernos esta virtud, porque es una virtud que nos ha costado trabajar, creo que desde lo personal y como comunidad, porque precisamente a través de ello nos hemos fortalecido en otras cosas y empezamos con esas palabras, fortalecido, tratamos de tener unos esquemas, a veces nos significamos en lo externo, en lo que hacemos, pero nos cuesta significarnos desde lo interno, porque lo interno es precisamente la exposición. Sí. Entonces la ternura que nos traes como virtud nos permite eso, exponernos. Y si nos exponemos de alguna manera, estamos permitiendo que el otro haga parte de nuestra vida. ¿Cómo en eso, Josie, cuando tú lo trabajas con tu familia, cuando tú eres consciente de ello, con la sociedad, cómo notas esa ternura en los otros hacia ti, sabiendo que tú ya la tienes muy incorporada en tu vida? Bueno, espero tenerla muy incorporada en mi vida. Mira, yo no sé si es porque yo de verdad me esfuerzo mucho en entrenar el ojo, ¿no? Lo que te decía, en entrenar esa sensibilidad, en tener así la sensibilidad a flor de piel. Pero yo percibo siempre la disposición del otro a ayudarme, a escucharme, y escucharme atentamente, ¿no? Por ejemplo, yo he vivido procesos de migración y a ver, uno tiene dos opciones:
O sientes que el mundo es hostil, o sientes que el mundo te está recibiendo con los brazos abiertos, que estás construyendo buenas amistades, que estás construyendo excelentes relaciones, que estás haciendo de ese lugar al que vas un lugar ojalá mejor. Yo creo que si uno empieza, yo digo entrenar el ojo, pero a ver, quizás es entrenar el corazón, ¿sabes? Si uno empieza a ejercitarlo día tras día, a hacer el ejercicio de, ya va, pero esta persona me escuchó, esta persona me miró a los ojos, esta persona me saludó y me abrazó, esta persona me sonrió, que es algo que a veces nos cuesta hacer, sonreírle al otro. Esa persona se alegró por mí. Yo creo que incluso nuestra propia vida mejora, nuestra percepción de la realidad mejora. Yossi, muchas gracias por aceptar esta invitación, por compartirnos la virtud de la ternura, todo lo que significa y cómo podemos llevarla cada uno de nosotros a nuestras vidas. A todos ustedes, televidentes, muchas gracias por ser partícipes de estos programas, por reflexionar a partir de estas virtudes. Le agradecemos a Yossi que nos haya compartido el trabajo de esta virtud muy importante para que la trabajemos en nuestras vidas, y los invitamos a todos a sintonizarnos siempre en Televid los domingos a la 1:30 de la tarde y en nuestras diferentes redes sociales, en YouTube, en Facebook y en Instagram. Y recuerden que en YouTube vamos a estar pasando estos diferentes programas de las virtudes para que les compartan con sus familias, con sus amigos, y hablen de estas reflexiones, las trabajen ustedes también personalmente y como familia. Muchas gracias a todas y a todos.